Bueno, Dios les bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos hermanos. Los saluda su amigo su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios. Canal de la Iglesia del Nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Bueno, como ustedes ven allí en la cintilla, o como también lo han visto aquí en la diapositiva, que nos dice qué conferencia vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver esta conferencia titulada Ignacio de Antioquía, el mejor testimonio de unicidad de la historia. Vamos a mirar esa conferencia y vamos a prepararnos, mis hermanos, a tener un viaje por la historia, un viaje testimonial, un viaje histórico de lo que dijo un hombre llamado Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue discípulo de los apóstoles, discípulo de ellos, y la historia nos dice que fue muerto por causa de la predicación del evangelio. La historia lo tiene como vivió entre los años 35 al 110, vivió entre esos años, y es llamado uno de los padres de la iglesia, y más concretamente uno de los padres llamados padres apostólicos. ¿Por qué se le dice ya padres apostólicos? Porque son la generación que siguió después de los apóstoles, es decir, esta generación, como Ignacio, Policarpo y otros, fueron los que aprendieron la doctrina, o fueron evangelizados, o fueron ganados por los apóstoles. Son llamados precisamente así por su cercanía con el tiempo de los apóstoles. Es el autor de 7 cartas rumbo a su martirio, rumbo a ser ejecutado. Es el autor de 7 cartas dirigido a varias iglesias, y entre ellas una carta a un pastor o un obispo llamado Policarpo. Tenemos la carta a los filadelfianos, tenemos la carta a los efesios, la carta a los trayanos, tenemos la carta a los romanos, tenemos la carta a los esmirneanos, bueno, y otra serie de cartas, la carta a los efesios. Bueno, son 7 cartas en total que si usted las lee de verdad va a encontrar una gran sabiduría en ellas y va a encontrar el testimonio más grande de unicidad de la historia. Cuando nosotros observamos las cartas de Ignacio de Antioquía, estas cartas nos dan un gran, escúcheme bien, un gran valor testimonial de lo que aprendió él a los pies de los apóstoles, de lo que él aprendió. Como todos sabemos, la escritura nos dice efectivamente que Dios es uno, que no hay otro además de él, y que ese Dios fue manifestado en carne, y que ese mismo Dios es el Espíritu, y ese Dios se llama Jesucristo. Ese Dios se llama Jesucristo. ¿Sí? En su carta a Policarpo, en el capítulo 8, o en su parte final, dice: saludos a todos, saludad a todos por su nombre, en especial a la esposa de Epitropo, con toda su casa y sus hijos. Saludo a Talus, amado mío. Saludo también al que está designado para ir a Siria. La gracia será con él siempre, y con Policarpo que la envía. Mis mejores deseos siempre en nuestro Dios Jesucristo. Por ahí comenzamos a ver que Policarpo, efectivamente, tanto Policarpo como Ignacio no creían en una Trinidad. No habían aprendido eso de los apóstoles. No lo habían aprendido. Es más, en su momento de martirio, o en su momento antes de la muerte, el emperador le da la oportunidad a Policarpo de maldecir a su Dios,
de maldecir a Jesucristo para tener vida. Y Policarpo dice, ¿cómo he de maldecir o de renegar a aquel que solamente bienes me ha hecho, al cual he servido por 80 años? Palabras de un hombre enamorado del Señor Jesús. Efectivamente, palabras de un hombre que dio su vida por él, que prefirió ser martirizado antes de negar a aquel que le había salvado y solamente le había hecho bienes durante tantos años. No negó a Jesucristo, predicó a Jesucristo. Y para Ignacio de Antioquía, Jesucristo es Dios. Pero no era, escúcheme bien, no era otro Dios, no era otro Dios. Vamos a leer una parte también. Dice así, mire, esto es unicidad total, lo que Policarpo escribe. Dice, porque los divinísimos profetas, estamos hablando de la carta a los Magnesios, carta de Ignacio a los Magnesios, escribe esto. Porque los divinísimos profetas vivieron conforme a Jesucristo. Por eso también fueron perseguidos, inspirados como estaban de su gracia para convencer a los infieles de que existe un solo Dios. ¿Escuchó? Existe un solo Dios. Y para Ignacio, ese Dios se llama ¿cómo? Jesucristo. Este es el mejor testimonio de unicidad. De verdad, de verdad. Si usted se coloca a analizar estas cartas, va a encontrar que Ignacio de Antioquía dio el testimonio más grande de unicidad de la historia. Ya tenemos dos. Jesucristo es Dios y solamente hay un Dios, según los profetas. Eso lo dice aquí Ignacio. Porque los divinísimos profetas vivieron conforme a la gracia, conforme a Jesucristo, por eso también fueron perseguidos, inspirados como estaban de su gracia, para convencer a los infieles de que existe un solo Dios. Y ese Dios es Jesucristo. Si usted mira lo que dice la Escritura, lo que dice este librito, es lo mismo que está diciendo Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía cita a los profetas para decirnos que solamente hay un solo Dios. Un solo Dios. Y que eso fue lo que dijeron los profetas. Y los profetas dijeron la verdad. Hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. El profeta Moisés dice que Jehová es uno y no hay otro, además de él. Lo dice en el capítulo 4, verso 35 y 39. El profeta David también lo dijo. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 22. Allí dice que Jehová es el solo Dios. El Salmo 86, 10 lo ratifica. En el Salmo 83 dice, tú solo Altísimo, tú solo Altísimo. Está hablando de Yahvé o de Jehová. También dice el profeta Isaías que Jehová es el solo Dios, que Jehová es el solo Jehová. Isaías 37, 16 y 20. Y es ratificado en Isaías 45, 5 y 6. Isaías 45, 5 y 6, Isaías 44, 8. Isaías 46, versos 5 y 9. Toda esta escritura nos lo dice. Jeremías también lo dice en Jeremías capítulo 6, verso 10 y el verso 6. Allí lo dice que no hay semejante a Jehová. Isaías dice también lo mismo. Isaías 45, 46, versos 5 y 9 dice que Jehová es el solo Dios porque no hay semejante a él, no hay otro, no hay coigual. Todo esto lo dijeron todos los profetas dijeron lo mismo que dice Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía no habló como obteniendo una revelación diferente o distinta de lo que le fue enseñado por los apóstoles. No lo habló, porque los apóstoles también enseñaron lo mismo, un solo Dios. Ese es el todo testimonio de la Escritura, y eso lo aprendió Ignacio, un solo Dios. Pero lo espectacular es que dice Ignacio aquí, que este Dios se hizo manifiesto en Jesucristo. Escuche bien, Dios manifestado en carne. Dice, escuche bien, lo que confesaron profetas y apóstoles. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Jesucristo es Dios, ese Dios, el único Dios, el solo Dios, manifestado en carne. Y esto es lo que dice aquí Ignacio de Antioquía. Escuche bien, carta de Ignacio a los Magnesios,
En el verso 8 dice, porque los divinísimos profetas vivieron conforme a Jesucristo. Por eso también fueron perseguidos, inspirados como estaban de su gracia, para convencer a los infieles de que existe un solo Dios, el cual se hizo manifiesto en Jesucristo, su Hijo, que es su verbo eterno. ¿Ah? ¿Sí ven? No dicen que era otro. No, un solo Dios se hizo manifiesto en Jesucristo. ¿Y Jesucristo quién es? Dios manifestado en carne. Y esto lo dice por acá Ignacio. Vamos a leerlo, por favor. Permítame, por favor, vamos a leerlo. Permítame, por favor. Aquí lo tenemos. Permítame, ya le voy a mirar. Les voy a decir aquí. Dice aquí, mire lo que dice Ignacio de Antioquía en su carta. Leamos. En su carta a los Efesios, Ignacio dice lo siguiente. Dice en el verso 10, en el verso 20 dice, sobre todo si el Señor me revela que cada uno en particular y todos juntos, en la gracia que viene de su nombre, os reunís en una misma fe y en Jesucristo del linaje de David, según la carne, hijo del hombre e hijo de Dios. Estamos leyendo, hijo de hombre e hijo de Dios. En el verso 18 nos dice así, dice, porque nuestro Dios, Jesucristo, ha sido llevado en el seno de María, según la economía divina, nacido del linaje de David y del Espíritu Santo. Él nació y fue bautizado para purificar el agua por su pasión. ¿Ah? En el verso 17 dice, ¿por qué no nos hacemos todos sabios al recibir el conocimiento de Dios, que es Jesucristo? ¿Sí ven? Él es Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Pero si miremos algo aquí, miremos. Ustedes recordarán que Pablo da este testimonio. Pablo da este testimonio, vamos a mirar, primera de Timoteo, capítulo 1. Pablo da este testimonio en primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15 al 17. Aquí los trinitarios nos dicen que se refiere a la primera persona de la Trinidad, que ese es el Padre. Miremos. Dice el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único y sabio Dios. ¿Quién? El Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Los trinitarios dicen, o los binitarios enoteístas dicen, que aquí se refiere es a la primera persona de la Trinidad, el Padre. Yo digo que se refiere a Jesucristo. Yo, Alex Serrati, dice que se refiere a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el verso 15 está señalando el personaje. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué dice el verso siguiente? Pero por esto fue recibido misericordia, para que Jesucristo, vuelve a nombrar a Jesucristo, mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, o sea, por esto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Esto se refiere a Jesucristo, el cual es Dios. Y Pablo dice que él es Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16, y que es el Dios viviente. ¿Dónde lo dice? 1 Timoteo capítulo 4, verso 10. Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es el Salvador, el Dios viviente, el Salvador. Y cuando Pablo dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal e invisible, se refiere es a Jesucristo.
porque está hablando de él. Pero dejemos que sea Ignacio de Antioquía en su testimonio que nos diga quién es ese, el invisible. ¿Quién es? Miremos, recuerde que Pablo dice que el Dios viviente fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Desde el verso 15 al 16, léalo por favor, o el Dios vivo. Dice, pero Ignacio de Antioquía en su carta a Policarpo dice, no desmayes por los que parecen ser dignos de crédito. Estoy leyendo el verso 3 de la carta de Ignacio de Antioquía a Policarpo. Y pese a todos enseñan doctrina extraña. Mire, eso decir que fue otro Dios, que fue otro Dios el que vino en carne, que es invisible, se refiere al Padre, y que el Hijo fue el que vino, el Dios Hijo. Eso es doctrina extraña. Miremos por qué. Mantente firme como un yunque cuando lo golpean. A un gran atleta le corresponde recibir golpes y triunfar, pero por amor a Dios hemos de soportar todas las cosas, para que Él nos soporte a nosotros. Sé pues más diligente de lo que eres. Marca las estaciones. Espera en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible. ¿Quién es el eterno? ¿Quién es el invisible? Dios, el Padre. Pero mire lo que dice aquí, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros. Es decir, fue manifestado en carne. El eterno, el invisible se hizo visible. ¿Ah? El impalpable, el que no se podía palpar. El impasible, el que no podía sufrir. Que sufrió por amor a nosotros. Que sufrió en todas formas por amor a nosotros. ¿Ah? Esto no es maravilloso, esto es glorioso. Ignacio Antioquía está diciendo que el Dios eterno, que el Dios invisible se hizo visible. Por eso esta exaltación de Pablo, cuando dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, no se refiere a otro Dios, se refiere a Jesucristo. Jesucristo es el eterno Dios, Jesucristo es el Dios vivo, ¿sí? Él es el Dios que es espíritu, que se hizo visible. Dios fue manifestado en carne. Por eso dice Ignacio, solamente hay un solo Dios. De ese testificaron los profetas, pero es venido en carne. Venido en carne, dice Ignacio. ¿Ah? Dios venido en carne. ¿Ah? Esto es maravilloso, mis hermanos. ¿O no? ¿Mm? Tremendo, ¿no? Esto es tremendo. No nos dejemos nosotros engañar por aquellos que dicen que Jesucristo no es el Dios Padre. No. Ignacio está diciendo que el eterno, el invisible, se hizo visible. Por eso Pablo dice, porque en él habita toda la plenitud de Dios. Y él es la imagen del Dios invisible. Al ser la imagen del Dios invisible, es el mismo Dios, el invisible hecho visible. Por eso en la carta a los Hebreos, el escritor dice que Cristo es la imagen misma de la persona del Padre. El resplandor, la imagen misma, la gloria misma de la persona del Padre. No es otro. No es otro. No sé de dónde sacan que es otro. No. No es otro. No es otro. No sé de dónde sacan ustedes eso. No sé de dónde sacan eso. De verdad. Este es el testimonio más grande de unicidad que podemos contar. Dice, en su carta a los esmirnianos dice, pero ciertas personas por ignorancia le niegan, o más bien han sido negadas por él, siendo abogados de muerte en vez de serlo de la verdad. Y ellos no han sido persuadidos por las profecías, ni por la ley de Moisés, ni aún esta misma hora por el evangelio, ni por los sufrimientos de cada uno de nosotros. Porque ellos piensan también lo mismo con respecto a nosotros. Porque ¿qué beneficio me produce a mí si un hombre me alaba, pero blasfema de mi Señor, no confesando que Él estaba en la carne? ¿Ah? Y esto lo dice Ignacio de Antioquía. Y Ignacio de Antioquía dice que Jesucristo es Dios que estaba en
la carne. Dios manifestado en carne. Tremendo, ¿no? Hermoso. De verdad, muy, muy, muy hermoso esto, lo que vemos hoy aquí. ¿Mm? Mira lo que dice en su carta a los, a la, en esta carta dice así. Esta carta de Policarpo de Esmirna dice esto. Mira lo que dice esta carta de Policarpo de Esmirna. Dice, delante de los ojos de nuestro Señor y Dios, y todos hemos de presentaros ante el trono del juicio de Cristo, y cada uno tendrá que dar cuenta de sí. Por tanto, sirvamos de tal modo con temor y toda reverencia, con el mismo, como él mismo dio mandamiento, y los apóstoles que os predicaron el evangelio, y los profetas que proclamaron con antelación la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque todo el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Testimonio más veraz de la unicidad de Dios. El testimonio más veraz de la unicidad de Dios. Tremendo, diga. Yo no sé de dónde sacan que la unicidad es de 1913. No sé de dónde sacan. Ignacio de Antioquía era del año 30 después de Cristo. Hasta el 110 después de Cristo. En el año 30 era cristiana, perdón. Año 30 era cristiana. O sea que cuando Jesús comenzó a predicar, Ignacio era un niño, un bebé. Creyó en el Señor Jesucristo, y por eso dijo que Él era Dios manifestado en carne. Dios venido en carne, como lo dijeron ¿quién? Los profetas. Como lo dijeron los profetas. Por eso dice Él, Dios venido en carne. ¿Quién es ese? Jesucristo. No era otro. Entonces no creamos, mis hermanos, nosotros cosa distinta. No nos dejemos confundir con ese insulto de que los unicitarios somos apenas de 1913. No, estamos viendo este testimonio más veraz, testimonio tremendo de que Ignacio de Antioquía, hombre que conoció a los apóstoles, aprendió de ellos, predicó que Jesucristo es el único Dios y que Él es Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Y eso es lo que Él predicó. Y eso fue lo que Él predicó. No predicó otra cosa. Ahora, cuando nosotros vemos, Ignacio de Antioquía nos dice que Jesucristo es el Espíritu indivisible. En su carta a los Magnesios, en el verso 15, a la última parte, dice en su saludo, o en su despedida, dice, igualmente os saludan las demás iglesias en honor de Jesucristo. Sé fuertes en la concordia de Dios, en posesión del Espíritu indivisible, Jesucristo. Escuche bien, en posesión del Espíritu indivisible, Jesucristo. Para Ignacio, Jesucristo es el único Dios, Dios manifestado en carne, el eterno, el invisible, y Dios es espíritu. Y Ignacio dice, Jesucristo es Dios y Él es el Espíritu indivisible. ¿Qué más queremos? ¿Habrá algo más que añadirle a esto? Creo que no. Creo que no habrá nada más que añadirle a esto. Ha quedado todo completamente claro.
¿Mm? Porque Jesucristo nuestro Dios ha sido llevado en el seno de María, Dios venido en carne. ¿Mm? Tremendo, tremendo mensaje que nos deja Ignacio de Antioquía en esta noche. Tremendo mensaje que nos deja Ignacio de Antioquía en esta noche. Ignacio de Antioquía, el mejor testimonio de unicidad de la historia. Bueno, mis hermanos, creo que es suficiente. Por favor, no se olviden de darle el me gusta. Denle me gusta, por favor. Dele comparta. Comparta, por favor, esta conferencia. Compártala con los amigos. Compártala con los hermanos. Y léase las cartas de Ignacio de Antioquía y va a encontrar toda esta información allí. Allí va a encontrar toda esta información. No se olvide llevar los libros de la unicidad. La única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1 y 2. Catolicismo al descubierto. Lleve ese libro, muy bueno también. Y nuestro último libro titulado La unicidad versus las doctrinas de error. ¿Dónde puede llevar usted sus libros? Muy fácil, llame al más 57 318 436 0745. Recuerde, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745, o si está en Estados Unidos, 011 57 318 436 0745. Llamen, pida sus libros, por favor, y llénese de todo este conocimiento maravilloso que es la unicidad de Dios, para que lo pueda explicar, podamos ganar muchos perdidos para el Señor. Y amigo trinitario, mire, usted que dice que la unicidad es de 1913, mire, un hombre como Ignacio de Antioquía nos dice que Jesucristo es Dios, que ese único Dios fue manifestado en carne, y ese único Dios, él creía en un único Dios como los profetas, que Jesucristo es el Espíritu indivisible, y que como Espíritu indivisible él es el invisible, Él es el eterno, pero que es el invisible que se hizo visible, el eterno que vino y estuvo en nuestro tiempo, en el tiempo humano, el que no se podía tocar, se pudo tocar. Por eso Juan dice, lo que palparon nuestras manos y vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida. ¿Quién era ese? El que era desde el principio. Por eso Ignacio de Antioquía dice que Jesucristo es Dios venido en carne. Dios venido en carne. ¿Sí? Como lo dijeron ¿quiénes? Los profetas. Y los profetas dijeron que el que vendría sería Jehová, el cual es el Padre. Ignacio de Antioquía dice que Jesucristo es el eterno, el invisible. Pablo dice que Jesucristo es el Rey eterno, el invisible. Lo mismo dice Pablo. Mire de dónde aprendió Ignacio esto. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal pentecostal, La Unicidad, Única Verdad de Dios. Hasta la próxima.